protocolo no significa que las personas no sean tratadas con el respeto al cargo que representa. Tiene la palabra el ilustrísimo señor cronista oficial de Ingenio, don Rafael Sánchez Perón. Mostrar mi reconocimiento, mi homenaje de manera particular a todos los concejales aquí presentes, pero también a todos aquellos que no están, difuntos y vivos, en cualquier tiempo histórico y en cualquier circunstancia política. Porque los concejales, señores, nunca han sido impuestos, siempre han sido nombrados por el pueblo, con algunas excepciones, claro. Pronunciamientos, cambios políticos, guerra, pero siempre han sido representantes del pueblo, más restringido, más universal. Por lo tanto, el concejal es la persona que está más cerca del ciudadano. Es la persona a la que el ciudadano puede llegar con más facilidad. Es, en definitiva, el hombre que puede solucionarle de manera inmediata el problema al ciudadano. Pero para entender lo que significa ser concejal, hay que remontarnos a la historia. Y para ello nos trasladamos al final de la conquista, cuando a la isla hay que dotarla de un organismo de gestión y de administración. Ese organismo, hablo de año 1483 aproximadamente, ese organismo se llamó Cabildo, fíjense qué curioso, Cabildo, Consejo, y posteriormente se dio el nombre genérico de Ayuntamiento Isla. ¿Quién mandaba ese Ayuntamiento Isla? Primero un gobernador y luego distintos nombres, ¿no? Bien, en ese Ayuntamiento Isla con sede en Las Palmas estaba, aparte del gobernador, aparte del corregidor, el alcalde real, el mayordomo, el edil, en fin, una serie de elementos que participaban en la administración de ese Ayuntamiento Isla, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir con el paso de los siglos? Que se nombran alcaldes de la tierra o alcaldes pedáneos en aquellos lugares de la isla donde habían parroquias, ¿verdad? Vean ustedes cómo se va configurando. Donde habían parroquias se fueron configurando los llamados alcaldes pedáneos, siempre dependientes del Ayuntamiento Isla. Pero Ingenio no, porque Ingenio pasó a formar parte de lo que se llamó el señorío episcopal de Agüime, con un carácter especial, lo que hoy es municipio de Ingenio de Agüime, que se llamó el señorío, donde mandaban dos alcaldes. Alcalde real, impuesto por la corona, por el Estado, alcalde ordinario, que era representante de los obispos. Por lo tanto, Ingenio durante una época va a ser, varios siglos, digamos, miembro de ese conglomerado que se llama Señorío de Agüimes. Es decir, Ingenio formó parte de ese señorío. No perteneció, como muchas veces decimos perteneció, no, formó parte de ese señorío. Pasan los siglos y al final del siglo XVIII se empieza, digamos, de alguna manera con sucesivas reformas de los ayuntamientos, no podemos hablar de ayuntamientos, a ser más participativo. Llega la época de don Carlos III y el ayuntamiento ya empieza a ser electivo. Lo que eran los alcaldes reales, más el personero y los procuradores, que eran varios, eran elegidos por el pueblo, pero con un voto, digamos, muy restringido, porque era una votación lo que llamamos de segundo grado, donde lo elegían unos compromisarios, que representaban a todo el señorío. Vean ustedes cómo se va configurando en Ingenio la conformación de los concejales. Bien, ya en el año 1788, cuando ya el antiguo régimen va caducando, pues ya se consigue que los distintos núcleos que conforman esta circunscripción que se llamó el señorío de Agüime,
contaran con su representante. Así, por ejemplo, en el año 1788, Agüimes tiene 12 representantes, Ingenio tiene 6, Carrizal, miren la importancia que tiene Carrizal ya en esa época, tiene 5. Ya Ingenio y Carrizal forman más que Agüimes, mientras que Sardina y Temisa le corresponde 5. En total, 24 compromisarios para elegir un alcalde real y lo que son el personero más los regidores. Bien, en el año 1805, esa alcaldía real y ordinaria se unifica, ya el alcalde es alcalde real ordinario. Y llegamos a la Constitución de 1812, donde ya se configura el alcalde constitucional. Vean lo que representó la Constitución, la famosa PEPA. Y ya se van a ir configurando los llamados alcaldes constitucionales. Pero ¿qué va a ocurrir? Que con la llegada de don Fernando VII, pues en fin, antes está el alcalde constitucional. Casualmente, ese alcalde de esa transición es de Ingenio, don José Ramírez, y sustituye uno de Agüimes, don Jacob de Saz y Cabreja. Pero bueno, pasa eso, llega el año 1815, se independiza la parroquia de Ingenio de la de Agüimes, y posteriormente los ciudadanos, en el año 1816, a través de unas elecciones hacia alcaldes reales y regidores, se consigue la segregación de Ingenio de Agüimes como alcalde. Naturalmente, esto se va a configurar poco a poco hasta el año 1835, en que ya de manera general en todo el Estado español ya aparecen los ayuntamientos tal y como hoy lo entendemos, ¿verdad? Hay que decir, para que esto se entienda en todo el contexto, que, por ejemplo, pasaron a ser ayuntamientos, pasaron a ser municipios, aquellos ayuntamientos ya configurados con anterioridad. Hablo de Las Palmas, hablo de Aruca, de Tejeda, hablo de Artenara, mientras que otros donde no habían parroquias se fueron configurando, segregándose de otros. Por ejemplo, Ingenio se segrega de Agüimes, Mogán se segrega de Santa Lucía se segrega de San Bartolomé, Mogán se segrega de Tejeda, Valle Seco se segrega de Teror, Santa Brígida se segrega de San Mateo, y así se configuraron los 22 municipios de Gran Canaria. Pero, digo 22, pero se va a producir un fenómeno a la inversa después, muchos años más tarde, que es el fenómeno de San Lorenzo. San Lorenzo era un municipio, pero durante la Guerra Civil, por circunstancias que ahora no vienen al caso, fue anexionado a Las Palmas. Es decir, se produjo un fenómeno a la inversa. Bien. Llega el año 1916, Ingenio es municipio independiente, don José Ramírez Suárez como alcalde. Una época, siglo XIX, como todos saben, difícil, complicada. Y vienen las elecciones. Esta vez ya las elecciones ya no son restringidas, son ya más universales, ¿verdad? Pero tienen un carácter, como todos bien saben, en la evolución del voto, que no pueden votar nada más que las grandes riquezas, es decir, los grandes contribuyentes. Pero bueno, así era la época y así hay que decirla, ¿no? Esos grandes contribuyentes eligen a los concejales, una elección bianual, y luego al alcalde. Eso continuando el siglo XIX. Ingenio pasa por una etapa difícil, muy complicada, apenas tiene presupuestos del ayuntamiento. Incluso en el año 1868, el municipio está a punto de desaparecer. Y los de Ingenio dicen, los concejales, dicen, preferimos unirnos a Telde que a Agüimes, porque con los de Agüimes no nos entendemos. ¿Verdad? Que me perdone mi mujer, porque... en fin, yo después ya me aguantaré la vaina cuando llegue a mi casa. Bien. Vale, entonces vemos que se configura Ingenio. E incluso surge otro problema, que no es un problema así, que es que el Carrizal quiere formar un municipio independiente. Carrizal no logra conseguir ser municipio independiente, puesto que para formar ese municipio tenía que unirse a la parte de la costa de Agüimes para formar ese municipio. Y como quiera, que en un principio el ayuntamiento no estaba conforme, luego no, el de Agüimes no quiso, y en fin, pasó el tiempo y esa reivindicación ha quedado ahí en el aire. Pero bueno, hay que decirlo porque realmente así ha sido la historia. Llega el siglo XIX, señores, los concejales, saben ustedes, no tienen ningún tipo de remuneración, son trabajadores, hay una crisis muy grande en el siglo XIX,
llega a principios del siglo XX, el ayuntamiento, es el siglo XIX, el ayuntamiento está aquí, como bien dijo antes el vídeo, está en la calle de la Virgen, y ya en ese ayuntamiento que pasa a la calle de la Ladera, va a ser una época muy conflictiva para este municipio, porque se van a configurar en Ingenio dos partidos representativos, pero muy enfrentados, bajo la sombra del todopoderoso don Fernando León y Castillo del Partido Liberal, ¿no? Y también un poco influenciado por dos figuras de Agüimes, don Juan Mariano Alvarado y el médico don Vicente Ronnie Urquía, que eran, digamos, jefes del Partido Liberal en aquella época, ¿no? Bien, este enfrentamiento en lo que se llamó franciscanos y moralistas, porque sus líderes eran don Juan Morales Martín y don Francisco Rodríguez Ramírez, que a su vez casualmente era secretario del ayuntamiento. A principios, durante la década de 1910, va a ocurrir algo aquí que, por ejemplo, que no debe ocurrir, pero en fin, que hay que decirlo. Se impugnaban continuamente las elecciones. Y a los años de 1910, 11, 12, 13, toda la década del siglo X, la mayoría de las veces los concejales eran provisionales, con el consiguiente problema que eso creaba en el pueblo, ¿verdad? Un problema terrible. Hasta, le voy a contar una anécdota de esa época. Por ejemplo, en el año 1912, el secretario, pues se cabreó un día y cerró el ayuntamiento y estuvo 3 días el ayuntamiento cerrado. De manera que imagínense si el muchacho tenía poder, ¿no? Bien. Continúa, pasa el tiempo, llega lo que se llamó el directorio de Primo de Rivera, partido único, no es una época de tranquilidad, termina la República y esto que habíamos dejado atrás, donde los concejales se eligen por distritos, un distrito en la parte allá del Sequero y la Cumbre, otra parte aquí en la Banda y uno en el Carrizal, que crea también un conflicto, porque los concejales eran elegidos por distritos. Bien, pero como esto es muy largo, pues yo quiero resumir un poco. Bien, llega la época republicana, una coalición republicana, y se gobierna durante toda esta época y se hace el ayuntamiento en el puente, como bien se dijo antes en el vídeo, donde don Juan Domínguez Martín adelanta 30.000 pesetas para que se termine. Pasada digamos, esa época republicana, llegamos a la guerra. Quiero decir que al finalizar el directorio, hubieron 2 alcaldes del Carrizal. Eso es importante decirlo, porque el Carrizal siempre estuvo representado, Eso es importante decirlo. Siempre en minoría, claro. Tengan ustedes en cuenta, por ejemplo, que el Carrizal era de Ingenio de 2 partes y ahora el Carrizal era una, aunque ahora ya se ha unificado. Bien. Y pasa a ser alcalde del Carrizal, de Ingenio 2 carrizaleros, don Rafael Martel Rodríguez y don Seferino Ramírez, ¿no? En la última etapa del directorio. Ya en la época republicana, Juan Domínguez, y en la Guerra Civil, donde nombran alcalde a don Vicente, el médico don Vicente, luego don Benigno Bravo, de buen recuerdo aquí en Ingenio, y un alcalde del Carrizal, don Rafael Martel Rodríguez. Y ya, durante la posguerra, ¿verdad?, ya entran, la elección de concejales ya no es por elección directa, sino ya en la época que llamaba de Franco, a los concejales se eligen por tercios. Es decir, un tercio que representa a la familia, cabezas de familia, un tercio que representa a las entidades y un tercio que representa a los sindicatos, se lo van renovando, ¿no? Esa es la época que llamamos la época de Franco. Bien, en esa época, como ustedes saben, imagínense, la época primera de don Antonio, aquel alcalde admirable que tuvimos, el Zapatero, en el que yo aprendí, digamos, primeras letras, porque aprendí a leer, el hombre siempre me decía, pasa mi niño para que leas el periódico, y siempre no, es una cosa que no me olvidaré, y cuando los vecinos iban le decía, don Antonio, cuando llega el millo, don Antonio decía, ve usted aquel barco está cargado de millo, ¿no? Es decir, fue una época terrible. Entre la época de don José Sánchez, ¿verdad?, y luego don Manuel, y durante toda esa época luego los alcaldes, los concejales eran elegidos por tercio, ¿verdad?, tal y como dije, hasta que se configura de nuevo, va cambiando la ley con la nueva Constitución de 1978, en la cual ya es elección universal. Fue bastante discutido en aquella época porque en un principio se pensaba que gobernaran los alcaldes
que tenían mayor número de concejales y tal, y por fin se configuró que el alcalde fuera elegido por los concejales.